Hola muchachos, muy buenos días, soy el suboficial Segundo Vega y en el día de hoy vamos a hablar sobre el servicio militar obligatorio. Les voy a contar qué es el servicio militar, cómo se puede prestar el servicio militar, cuáles son los beneficios y si todo esto te queda gustando y estás decidido a prestar el servicio militar, los requisitos y la documentación que necesitas. Bueno, quiero hacerles una aclaración. Si usted tiene pensado ingresar como oficial o suboficial, ya sea naval o de infantería de marina, no es una obligación prestar el servicio militar, ya que muchas personas creen que es un requisito fundamental prestar el servicio militar. En este caso, si usted cumple con los requisitos de ingreso a cada escuela de formación, hace el proceso de incorporación y si es admitido, ya inicia su formación como oficial o suboficial. Prestando el servicio militar vivirá una experiencia que le hará forjar el carácter. Va a tener un crecimiento personal y lo va a forjar como un ciudadano de bien. El objetivo principal de un infante de marina es defender la soberanía y la integridad del territorio nacional. Pero antes de que iniciemos a hablar sobre el servicio militar, los infantes de marina, quiero aclararles algo. Es algo que muchas personas confunden. He escuchado a personas decir que quieren prestar el servicio militar en la infantería y otras diciendo que quieren prestarlo en la naval. Imaginemos a la Armada de Colombia como la cabeza de una familia. Luego, esta cabeza tiene dos componentes que son los más destacados, el componente naval y el componente de infantería de marina. Entonces, estos dos componentes, sean naval o sea de infantería de marina, todos hacen parte de la Armada de Colombia. Es como si fuesen dos hermanos que pertenecen a la misma familia y tienen el mismo apellido. Ahora, explicado esto, imaginemos una pirámide donde en la punta de la pirámide hay oficiales, ya sean navales o de infantería de marina. A estos le siguen los suboficiales, de igual forma navales o de infantería de marina, seguidos por los infantes de marina profesionales. Y por último y no menos importante están los infantes de marina, ya sean bachilleres o regulares. Los infantes de marina son uno de los engranajes más importantes que tiene la institución para el desarrollo de sus actividades diarias. Dicho esto, prestar el servicio militar es, en resumidas cuentas, cuando cumples la mayoría de edad, o sea los 18 años, y te vas a trabajar con la institución, en este caso la Armada de Colombia, durante un año o año y medio, acuerdo a tu formación académica. Si eres bachiller, prestas un año de servicio militar. Si no eres bachiller, prestas año y medio. El decreto 1861 del 2017 establece que el servicio militar obligatorio es un deber constitucional dirigido a todos los colombianos en servir a la patria y que nace cuando cumples la mayoría de edad. En este caso en Colombia es cuando cumples los 18 años. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan. Esto para defender la independencia nacional, y también establece que las instituciones públicas darán unos beneficios. En el caso de las mujeres pueden presentarse de forma voluntaria ante cualquier institución militar para prestar su servicio militar, pero no es obligatorio. Pero será de carácter obligatorio cuando las circunstancias del país lo exijan. Cada institución se reserva si las mujeres prestan el servicio militar o no. En este caso, la Armada de Colombia solo incorpora hombres para prestar el servicio militar. Pero en la Armada de Colombia las mujeres pueden ingresar como oficiales o suboficiales si tienen una carrera tecnológica o una carrera profesional a los diferentes procesos de incorporación de las escuelas de formación de la Armada de Colombia. Bueno, en este punto quiero aclararles algo. El servicio militar es un deber constitucional y es de carácter obligatorio, pero en este caso debes presentarte de forma voluntaria ante las entidades o ante las instituciones gubernamentales para prestarlo. Si ustedes quieren, pregúntenles a sus abuelos, tíos, etcétera, que en los tiempos de antes a los que iban a prestar servicio militar los buscaban, es decir, los correteaban. Se bajaba un camión con muchos soldados o infantes de marina, llegaban a los billares y empezaban a buscar a los muchachos. Todo el que no tuviese la libreta militar lo montaban al camión y se lo llevaban a los batallones a prestar servicio militar. Bueno, eso quedó prohibido. Bueno muchachos, ya nos encontramos aquí en la oficina y les voy a explicar paso a paso cómo te puedes inscribir si estás interesado en prestar el servicio militar. Bueno, primero entramos aquí en la página Google y escribimos Hazte Marino. Hacemos clic, es la primera que dice haztemarino.armada.co, y para servicio militar nos vamos a este módulo que está aquí arriba que dice servicio militar infantería de marina. Hacemos clic y aparece toda esta información que la vamos a leer. Entonces acá vuelve y dice, vamos a leerla. La Armada Nacional convoca a todos los jóvenes mayores de 18 años y menores de 23 años y 11 meses
que aún no han definido su situación militar para que presten su servicio militar en la Armada Nacional sin ningún costo como infantes de marina, bachilleres y regulares. Vivirán una experiencia que forjará su carácter y les hará crecer como personas y ciudadanos de bien. Su objetivo principal será defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Las inscripciones están abiertas durante todo el año en los distritos de incorporación naval a nivel nacional. Se recuerda al aspirante que la Armada Nacional aplica en las modalidades de incorporación para prestar el servicio militar como infante de marina bachiller, que es de 12 meses, e infante de marina regular, que son 18 meses. Bueno, acá dice en resumen que la Armada Nacional no designa a ninguna persona para que realice ningún trámite, y mucho menos esos trámites tienen costos. No señor, esos trámites son totalmente gratis, entonces no se dejen engañar si alguien les dice que le den un dinero que les va a tramitar la libreta militar, porque es totalmente falso. Bueno muchachos, ahora sí les voy a hablar de los requisitos, algo muy rápido. El primer requisito, ser colombiano. No, que yo nací aquí en, no sé, en X país, aquí al lado, no. Ser colombiano nacido en Colombia, en la cédula dice atrás, nacido en tal parte. ¿Listo? Entonces, si usted tiene la cédula, pero nació en otro país, no aplica, así que no vaya. Segundo, ser soltero, no tener hijos, otro requisito. Tener una edad entre los 18 años de vida y los 23 años de vida con 11 meses. Ni más ni menos. No, que tengo 17 y cumplo 18 la otra semana. No se puede. 18 a 23 años con 11 meses. Otro requisito es no ser hijo único. Bueno, los hijos únicos están exentos de prestar servicio militar, pero si usted es hijo único y quiere ir a prestar servicio militar, debe llevar una carta firmada por su acudiente o representante legal donde dice que usted voluntariamente quiere ir a prestar servicio militar. No haber definido su situación militar. Si usted ya prestó el servicio militar y ya tiene su libreta y su conducta, no puede ir por segunda vez a prestar servicio militar. Otro requisito es no ser desmovilizado acreditado por la Agencia Colombiana para la Reintegración. No pertenecer a cabildos indígenas certificados por el Ministerio del Interior. Los indígenas también están exentos de prestar el servicio militar. Y o estar inscrito en el registro único de víctimas. Bueno, entonces aquí quiero aclarar algo. Para las personas desmovilizadas, las que fueron víctimas del conflicto, y para las personas que son de etnia indígena, ustedes también están exentos de prestar el servicio militar. Pero si es su voluntad y si ustedes quieren prestar el servicio militar, también el día de la incorporación deben presentar una carta firmada por su acudiente legal donde digan que voluntariamente quieren ir a prestar el servicio militar. Otro requisito, tener aprobado mínimo quinto de primaria, pero si usted llegó hasta segundo, tercero, cuarto y sabe leer y escribir perfectamente, no habría ningún problema. Esto aplica para el proceso de infante de marina regular. Tener aprobado 11, y este aplica para infante de marina bachiller. Y por último, no ser ciudadano objetor de conciencia. Los ciudadanos objetores de conciencia o las personas objetores de conciencia son aquellas personas a las cuales, de acuerdo a sus creencias religiosas o políticas, no pueden efectuar cierta acción. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de esta película cuando Spider-Man fue a prestar servicio militar. Su religión no le permitía el uso de las armas porque para él y su conciencia era malo. Eso es un ciudadano objetor de conciencia. Si usted es ciudadano objetor de conciencia, no puede ir a prestar el servicio militar. Listo, muy bien, cumplimos con los requisitos. Ahora, ¿qué documentos necesito para prestar el servicio militar? Estos documentos usted los va a entregar el día de la concentración, o sea, el día que el distrito lo llame y le diga, vea, fulano, tiene que presentarse en tal día, en tal parte. Primero, copia la cédula de ampliada del 150%, fotocopia del diploma o el acta de grado, eso aplica para los que son bachilleres. Ojo, fotocopia, no traigan el documento original porque se les va a dañar. Un certificado de sus antecedentes judiciales por la Policía Nacional, que esto lo pueden descargar por internet, la página de antecedentes de la policía. Y por último, y no menos importante, un lapicero negro, porque ese día van a escribir muchísimo. Ahora les voy a hablar de los beneficios de prestar servicio militar. Uno de los tantos beneficios que hay prestando el servicio militar. La primera, una cobertura de las necesidades, como la alimentación. Usted va a tener sus 3 comidas al día: desayuno, almuerzo y cena. Segundo, le van a dar una dotación de uniformes, así como este no, porque este ya es el uniforme viejo.
pero le van a dar uniformes, le van a dar ropa y le van a dar todo, zapatos, toallas, le van a dar todo. Va a tener un seguro médico, por así decirlo, pero ustedes van a pasar al sistema de salud de las fuerzas militares y van a tener servicios de odontología, de medicina, farmacia, etc. Otro beneficio es que van a tener un alojamiento y una cama a donde llegar a descansar una vez presten sus guardias o salgan de sus turnos de guardias. Otro beneficio que se le da a los infantes de marina regulares es que si se da la oportunidad pueden terminar de estudiar su bachillerato. Bueno, esto depende si en la unidad donde fue asignado su traslado hay un colegio y se pueden dar las clases. Por ejemplo, si usted lo trasladan a Malpelo, entonces Malpelo es una isla que queda a 220 y tantas millas náuticas de Colombia, mejor dicho, a 3 días en buque. Entonces allá no hay ningún colegio y pues no se podría. Y otro de los tantos beneficios es que se le asigna un salario mínimo legal mensual vigente para la subvención de pasajes y 10 días de permiso para el retorno a la ciudad de origen de donde es el infante de marina. Es decir, que se le da un valor de un salario mínimo para la compra de un tiquete y con este tiquete poder viajar durante 10 días de permiso a su ciudad de origen. Este es el permiso que establece la ley, pero si usted es un excelente infante de marina, que yo sé que va a ser así, su comandante le puede otorgar mucho más días de permiso o se le puede dar permiso en otra fecha. Otro beneficio es que pueden recibir una formación académica con el SENA en una carrera técnica laboral para que al momento de cuando terminen de prestar su servicio militar y regresen a la vida civil, o sea, a sus casas, tengan una profesión con la cual desempeñarse. Otro beneficio es que los infantes de marina reciben una bonificación mensual equivalente al 30% de un salario mínimo legal vigente en Colombia. Esos son uno de los beneficios con los que cuentan los infantes de marina que están prestando el servicio militar. Ahora, cuando usted termine de prestar su servicio militar, lo primero es que le llegue su libreta militar de primera con su conducta excelente o bueno, de acuerdo a cómo se comportó durante el servicio militar. Eso le va a llegar al distrito de incorporación por donde usted se presentó. Recuerden que muchas veces la libreta militar las están pidiendo para ingresar a la universidad o como cualquier requisito para un trabajo. Cuando usted termine de prestar su servicio militar, se le va a dar un bono por un valor de un salario mínimo mensual legal vigente para la compra de ropa, porque para su casa no se va a ir uniformado, no, tiene que ir a comprar ropa. Aparte de eso, se le va a dar un salario mínimo en efectivo para que regrese para su casa. Y más beneficios por haber prestado el servicio militar. Uno muy importante es que este tiempo que usted duró trabajando con la institución, en este caso con nosotros, con la Armada Nacional, ese tiempo se le va a conmutar para cesantías y para pensión. En caso de que usted quiera continuar su formación como militar en una de las escuelas de formación de las fuerzas militares, por usted haber prestado el servicio militar tiene un descuento del 30% de la matrícula. Otro beneficio es que para los que quieran continuar su carrera como oficiales, las escuelas de oficiales de las fuerzas militares en sus procesos de incorporación tienen que convocar un 30% de estos muchachos que son reservistas o que prestaron el servicio militar. Entonces, si hay una preferencia para los que presten servicio militar. Pero si no quiere continuar su carrera militar y quiere continuar estudiando en una institución de educación superior, sea una universidad o un instituto tecnológico, pregunte porque el Ministerio de Defensa tiene muchos descuentos para los que son reservistas. Los reservistas son los muchachos que prestaron el servicio militar y ya pasaron a la vida civil. Otro beneficio de haber prestado el servicio militar es que el ICETEX tiene una línea de crédito educativo para los reservistas de primera clase. Los de primera clase son los que estuvieron en físico allá. Los reservistas de segunda clase son aquellos que mediante los distritos de reclutamiento compraron su libreta militar. Otro beneficio es que los reservistas de primera clase tienen una priorización en los programas o políticas de generación de empleo y promoción de enganche laboral. O sea, esto quiere decir que a los que son reservistas se les da la prioridad para asignarle un empleo en las diferentes bolsas de empleo. Estos son los beneficios que da prestar el servicio militar y después que te licencias, eres un reservista luego de haber prestado tu servicio militar obligatorio. Bueno, ahora les voy a explicar el paso a paso para la inscripción. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a Google, a esta página www.astemarino.armada.mil.co y escogemos el primerito, que es este que aparece acá. Luego en la página de Aste Marino vamos a escoger este de aquí arriba que dice Servicio Militar. Hacemos clic aquí y aquí les muestra la documentación y todos los requisitos que les acabé de mostrar o de leer.
y nos vamos aquí abajo a la izquierda donde dice inscríbase aquí. Luego, aquí en inscríbase aquí vamos a diligenciar todos estos campos que aparecen acá, que son datos muy sencillos. Luego aquí abajo vamos a bajar en la parte inferior izquierda donde dice proceso de interés, vamos a escoger servicio militar. Vuelvo y les repito, si usted está aspirando a un proceso de formación de una escuela como oficial o suboficial de infantería marina, no es obligación que preste el servicio militar, únicamente es obligación para el proceso de infante de marina profesional. Y por último, aceptamos los términos y condiciones. Ahora debemos estar atentos a que el distrito de incorporación se contacte con nosotros. Hay 3 formas de inscribirse. La primera es yendo al distrito de incorporación más cercano a ustedes, pero yo entiendo que viven lejos, les quedan muy lejos, no es viable acercarse hasta allá. La segunda es llamando a los distritos de incorporación. Si no conocen los números de los distritos de incorporación, se los voy a mostrar aquí abajo. Hacemos clic aquí donde dice distritos de incorporación naval y aquí podemos observar todos los distritos de incorporación naval que hay a nivel nacional. Son 15 distritos de incorporación. Las incorporaciones para infantes de marina son cada 3 meses al año. Seleccionamos el distrito de incorporación más cercano a nosotros y aquí podemos observar los números de teléfono. Llamamos, nos contactamos con alguno de los incorporadores y decimos que queremos prestar servicio militar y ellos nos van a tomar los datos. Y la última es inscribiéndonos por la página o por el módulo de servicio militar. Entonces, una vez hecho esto, por favor estén muy atentos a los llamados de los distritos de incorporación. Una vez ellos se contacten con ustedes, les van a pedir unos datos personales y le van a decir la hora, la fecha y el lugar a donde deben asistir y qué documentación deben llevar. Claro que ya les dije qué documentación deben llevar ese día. Una vez dicho esto, o sea, la fecha del examen, ese día se va a realizar una valoración médico-odontológica, es decir, una valoración en físico por medicina, odontología, psicología. Estos exámenes son totalmente gratis, ustedes no tienen que pagar nada, absolutamente nada. Aquí en este canal yo tengo varios videos que se llaman exámenes de ingreso al servicio militar en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta. Pueden ir a verlos y allí se explica cómo es el paso a paso de estos exámenes médicos. Una vez terminados los exámenes médicos al final del día, los aspirantes que queden aptos de una vez se van a ir para Coveñas. Y una vez ustedes llegan a los batallones de instrucción, van a recibir su formación como futuros infantes de marina, tanto en armamento, en patrullaje, camuflaje, mejor dicho, etcétera. Van a volver unos rangos. Allí inician su formación como infantes de marina que va a durar 3 meses. Una vez pasados los 3 meses van a jurar bandera y luego del juramento de bandera se asignan los traslados. Entonces van a ser designados de acuerdo a necesidades institucionales a cualquier unidad de la Armada Nacional a nivel nacional. La verdad es que prestar el servicio militar es una experiencia inolvidable que les va a formar el carácter como personas responsables, honestas y trabajadoras. Además van a crecer mucho personalmente y profesionalmente. Este proceso tiene muchos beneficios y por favor deben aprovecharlos. Y por último y más importante, ¿por qué debe ir a prestar el servicio militar? Porque usted va a ser el orgullo de su familia. Así que bueno muchachos, esto fue todo. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, me la dejan en los comentarios y nos vemos en la próxima incorporación. Así que hasta luego.